Vamos a continuar con los diseños de conversaciones, donde vamos a ver que en general el diseño se distingue como el proceso creativo previo en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Es diseñar mis resultados, cómo quiero que pasen las cosas, cómo quiero que sea, cómo visualizo que sea, cómo escucho, cómo me veo en ese futuro de esa conversación. Y un buen diseño logra anticipar los quiebres que se puedan producir al poner en uso o ejecución la conversación. Y también me voy a anticipar de lo que posiblemente podría surgir. ¿Y cómo hago esto? Bueno, me pregunto qué es lo mejor que podría pasar de esa conversación. Digamos que es algo, claro, que es lo mejor, que es lo más posible, sería 2, o sea, qué es lo mejor, qué es lo posible, y qué es lo peor que podría pasar. Me voy a anticipar o me voy a visualizar en 3 futuros diferentes, para estar preparado. ¿Y qué hago si pasa en tal y cual situación, ¿no? Entonces, desde allí voy a poder diseñar y estar preparado para los quiebres. Y el diseñador se hace cargo de reducir los quiebres y buscar incrementar la transparencia y el fluir de la conversación. O sea, cuando yo me visualizo en esos 3 futuros, yo me anticipo sabiendo cómo voy a co-crear luego la realidad con esa otra persona en cualquiera de las 3 posibilidades. ¿Mm? Y es simplemente esto, transparencia y fluir de conversaciones. Y reducir el quiebre. Vamos a ver. Seguir la diapositiva. Está rebelde, ahí está el poder de las conversaciones. El lenguaje generativo. Decimos que el lenguaje genera la realidad, genera y transforma realidad. Y el lenguaje está relacionado con lo que pienso y con lo que siento. Entonces nos permite describir cómo vemos las cosas y abre y cierra posibilidades y no es inocente. El lenguaje no es inocente. Siempre tiene un impacto o negativo o positivo. Nuestra lengua es para bendición o para maldición. Nuestra lengua da vida o da muerte. Desde allí debemos reflexionar cómo usamos nuestras palabras. Podemos imaginarnos como nuestra boca como algo que da vida, regala flores, o como una pistola que puede matar a la otra persona, sin usar balas, sino usando palabras. Modela nuestro futuro, las conversaciones generativas, modela nuestra identidad y la de los demás. Y allí voy a mi conversación interna, en cómo es que yo me hablo a mí. Y cómo es que también permito que los demás hablen de mí. ¿Ok? Y a veces, bueno, no tenemos la posibilidad de evitar que salgan palabras nefastas sobre nosotros, pero sí tenemos la posibilidad de no permitir que esas palabras nos etiqueten como personas, sino nosotros elegir quiénes somos, tener nuestra identidad en quién tenemos nuestra identidad, en nuestra propia moral, en nuestros valores, en nuestro Dios. Allí tenemos nuestra identidad. Conversaciones para la acción. Vemos que vamos a utilizar los pedidos, vamos a utilizar promesas, afirmaciones y declaraciones para llevar a la acción estas conversaciones. Y es una solicitud, los pedidos, que se expresa con el lenguaje como entre el emisor y el receptor. Y está bajo condiciones de satisfacción. Cuando yo pido algo, quiero una remera de color amarillo del talle 4 en el mes de julio, el 5 de julio. Entonces yo ya tengo de este año y ya tengo un pedido, pero ahora tengo que saber a quién se lo voy a pedir. Entonces tengo un pedido y veo si esa persona lo puede hacer y si ese pedido me dice que es positivo, que se compromete,
bárbaro. Dice que no puede para esa fecha, renegociamos a ver qué fecha está disponible la otra persona. Y luego vemos la promesa. Puede ser vendedor, a quien yo le esté pidiendo, encargando que me, por ejemplo, tal prenda de tal color, o lo puedo encargar por catálogo. Y la promesa es la respuesta del receptor, por sí o por no, para efectuarlo o una contraoferta, como les decía yo, la negociación, que es lo que sí puede la otra persona. Y si esa persona no puede, yo ya sé que con esa persona no cuento y debo buscar otra posibilidad. Y todo es una conversación. Y las afirmaciones son expresiones respaldadas por evidencias, como le decía. Si yo estoy afirmando algo, había puesto un ejemplo de la policía, que si voy a la policía con una denuncia, una exposición, tengo que tener una evidencia para que se sepa si es verdad o no. Si yo, por ejemplo, digo algo y tenga que mostrar la veracidad, bueno, tiene que haber algo que lo refute, o personas, o fotos, o imágenes, o libros, o expedientes, etc. Y las declaraciones son afirmaciones efectuadas por quien posee autoridad reconocida por ello, como un juez, o el policía, por ejemplo, nos puede detener. El caso de nosotros mismos tenemos autoridad sobre nuestra propia vida. Y vemos que las conversaciones, para ver cómo conversar, explorar posibilidades, crear oportunidades, coordinar acciones, son una gran herramienta de construcción y de co-creación con otros individuos para nuestra vida. El lenguaje tiene mucho poder. El lenguaje no es inocente. Vemos cómo diseñar estas conversaciones y vemos la distinción, que vemos allí un espacio de obviedad de la conversación, es el conjunto de distinciones, de juicios, de compromisos, de explicaciones y eventos históricos que comparten una organización o una comunidad. Tradiciones, cultura. Dentro de ello también está la conversación. Y vemos acá algunos propósitos: coordinar una acción, hacer un reclamo, entregar un juicio en una evaluación, renegociar un compromiso, pedir disculpas y establecer una relación, iniciar una relación. Entonces, muchos de estos ejemplos pueden ser los propósitos en el cual yo voy a coordinar una conversación, o yo voy a diseñar una conversación. Debo primero saber para qué quiero llevar a cabo esa conversación, o tener claro el propósito, y luego desde allí sé cuál es la conversación que quiero llevar. Vemos un reclamo productivo. Primero vamos a establecer el propósito del reclamo. Y desde aquí, por ejemplo, mi propósito es que no se ha cumplido con la condición de satisfacción en el tiempo y forma que he pedido un artículo, supongamos que he comprado en Mercado Libre. Y el segundo es crear el contexto adecuado. Voy a hacer un reclamo, si lo hago por llamada de teléfono, entonces explico que yo hice un pedido en tal tiempo, con tal color, he pagado con tal factura. Y el 3 es verificar el compromiso previo que da origen al reclamo. ¿Existió el compromiso? ¿Existió de la otra parte, por ejemplo, el Mercado Libre, te llegará tu pedido entre tal fecha y tal fecha? Vos tenés la captura y podés hacer reclamo. Si es de otro tipo de ejemplo, es que chequear si la otra persona se ha comprometido, si es que existió el compromiso de la otra parte, o si solamente yo es la que he entendido que hay un compromiso, pero no ha habido una palabra o una evidencia del otro lado. Y luego vemos 4, verificar que el compromiso no se cumplió. Mostrar que no se cumplió a la otra persona, ¿no? Con la evidencia. Y el 5, escucha e indagar el punto de vista del otro. ¿Qué pasó? Que no ha podido cumplir con este compromiso. Y chequear la escucha, a ver cuáles son
explicaciones. De ahí vamos a declarar los efectos y daños causados por el incumplimiento del compromiso, qué es lo que ha producido en mí, qué malentendidos o qué circunstancias ha producido qué efectos emocionales. De ahí hago este reclamo. Y hacer una petición concreta para resarcir el daño. ¿Y ahora cómo puede resarcir este daño? Hay que ver eso. Por ejemplo, cuando reclamo de la banda ancha en internet y veo que en este último tiempo nos están dando al 100% como lo que dice el contrato, entonces puedo perder un resarcimiento. Entonces todo esto lo vamos viendo para poder hacer un reclamo productivo. Desde allí enfocarnos en la resolución del conflicto, no en la eficiencia o no de la otra persona. O sea, queremos que llegar a un resultado. No queremos denigrar ni tampoco humillar a la otra persona, ni rechazar, ni catalogar a la otra persona. Evitando decir palabras que deshabilitan a la otra persona, sino llevando la conversación para poder tener un buen resultado en el reclamo productivo. Y vamos a ver aquí el propósito de una conversación. ¿Qué es lo que quiero lograr? Me hago esta pregunta con esta conversación. ¿Qué compromisos quiero establecer? ¿Qué acción quiero que se acuerde y se coordine? Esas preguntas me debo hacer. ¿Qué significaría para mí un buen resultado? ¡Wow! Esa pregunta es lo más, porque te da una claridad impresionante de cuál es el resultado y te aproxima y te traslada a ese futuro deseado. Me encanta. Y luego diseño de conversaciones, como ejercicio número 1, el escenario. Vamos a hacer una propuesta de cambio o de una acción nueva en la empresa. Eso es un escenario. Y los individuos, uno de los individuos dice, pero sabemos que hay escepticismo en la audiencia. Se escuchan frases como, esto ya se ha intentado antes y no ha funcionado, otra vez lo mismo, ahora qué es lo que van a hacer. Y bueno, y hay un escenario de escepticismo, entonces debo diseñar una conversación que pueda eliminar los miedos o que pueda motivar o que pueda probar cuáles son los beneficios para la organización y que si es posible, que ya se lo hizo y que se ha implementado y mostrar si con acciones se necesita, cómo se hacen las cosas. Y luego diseño de conversaciones. Ejercicio 2, escenario. Hay una emoción negativa, resentimiento hacia el resentimiento. La gente hace responsable de la actual situación de estancamiento a la organización. Y se requiere el diseño de un contexto y un espacio emocional que capte la atención de un nuevo planteamiento. Entonces aquí hay que regenerar y trabajar mucho sobre los estados de ánimo de los individuos de esta organización. Porque hay una emoción negativa. Entonces hay que dar vuelta a esa situación porque seguramente ha habido mucho incumplimiento, muchas fallas, porque hay un resentimiento hacia el resentimiento. Entonces, es sanar bastantes situaciones que estén llevando a estos individuos a este estado o a este escenario. Vemos el tercer escenario, en donde hay una emoción de resignación, frustración, desesperanza, cuyas causas son externas de la organización. Y se requiere el diseño de un contexto y un espacio emocional para mejorar el clima de trabajo e incrementar el compromiso y la productividad. Incrementar el compromiso de cada persona. El liderazgo personal, la autonomía, la excelencia. Vemos diseño de conversaciones y la queja improductiva. ¿Cuál es la queja que no debo yo efectuar? Es, por ejemplo, dejarme llevar por los juicios que me invaden, descalificar a la otra persona, no escucharla, dejarse atrapar por emociones tóxicas, hacer acusaciones en base de las suposiciones
y también tomar la situación de manera personal y amenazar, ponerse violento. Esas son cosas que vamos a evitar porque solamente vamos a causar más destrucción en vez de resolución de conflictos. Y en este diseño de contexto vemos que toda conversación se da dentro de un contexto que la contiene. Y el contexto se refiere al pasado, a los acontecimientos y juicios compartidos que anteceden la conversación. Entonces siempre hay que tener pleno conocimiento de la situación del contexto, simplemente eso. Generar una nueva escucha cuando nos hacemos cargo de algunos quiebres fundamentales del contexto y somos capaces de interpretarlos, aportando nuevas distinciones. Explicaciones. Entonces se abren las posibilidades para generar una nueva escucha en esa organización y comunidad. Aquí la idea es hacernos responsables de lo que nos compete, de los compromisos, de los cambios que queremos lograr, de las visiones que queremos efectuar, hacer coalición, o sea, agruparnos con líderes o aliarnos con líderes de otros equipos, de grupos o dentro de la organización, y abrir esas posibilidades, que sí se puede hacer, como sí voy a mejorar. Y en el reclamo productivo, aquí vamos a ver si se establece el propósito del reclamo, crear el contexto adecuado, verificar el compromiso previo que da origen al reclamo. Esta parte ya lo vimos. Lo importante es, no es el compromiso que asegures tener, sino el compromiso que tus acciones demuestren. Aquí hablamos de la coherencia, dice el doctor Camilo Cruz. También vemos el compromiso que se lleva a cabo en una comunicación con responsabilidad, con la confianza, con la coherencia. Todo esto va aliado al compromiso. Vemos herramientas para fortalecer el compromiso personal. Asumir que todo cambio en la vida es parte de tu responsabilidad personal. Esta es la primera herramienta. Dejar las excusas y las justificaciones y es hora de pasar a la acción. Vamos a modificar las conductas que no contribuyen en la construcción de tus objetivos. Vamos a identificar primero, ahora, qué conductas no te están dejando avanzar. ¿Cuáles son las excusas que te estás poniendo? Capacidad para replantear tus objetivos. Bueno, yo quiero un objetivo y ese objetivo veo que quizás me he equivocado, quizás no lo he replanteado bien. Entonces, me voy a dar cuenta que puedo transformarlo, puedo mejorarlo, puedo especificarlo, puedo ser flexible y que eso está bien. Y luego ser exigentes y prudentes ante la frustración. Vamos a ver que para llegar a un objetivo hay que pensar de la manera más, digamos, lógica, analítica, con prudencia, previniendo los acontecimientos y también darnos cuenta que la vida a veces nos trae muchas sorpresas y que somos capaces de resolverlo, que tenemos la fortaleza y en nuestro interior tenemos la sabiduría, podemos pedir consejos, podemos buscar ayuda, podemos tener una persona que siempre nos esté aconsejando para bien. Todo esto podemos utilizar de herramienta.